Hola amigas, hola amigos, estoy en Fuente de la Umbría, en el corazón del término de Buñol, para traeros las actividades de mayo. Hemos salido al campo en este día lluvioso porque es un día también estupendo para descubrir un montón de especies y disfrutar de la naturaleza. Para que también lo podáis hacer vosotras y vosotros, os hemos traído 4 actividades para 4 días internacionales, tanto para dentro del centro como para fuera de él. Por un lado tenemos el día 3, el Día del Sol, y es que cada día llega a la Tierra, incluso en un día nublado como hoy, la energía en una hora que consume toda la humanidad en un año. Flipante, ¿no? Nuestro taller trata de energías renovables. ¿Cómo puede cambiar el sistema eléctrico español de tener energías sucias como carbón, gas, petróleo y nuclear a energías renovables, como por ejemplo el sol, en honor a su día? Bueno, luego tenemos el día 9, el Día de las Aves. ¿Sabéis qué? Hace un rato, en otro sitio que se llama Fuente de la Condesa, he visto un picapinos como ya estaba preparando su nido. También he oído al torcecuellos, que mueve su cuello como si fuera una serpiente para defenderse. Bueno, pues un taller espectacular sobre las aves, es el Día de las Aves Migratorias, y para descubrir qué costumbres tienen estos compañeros alados. Luego tenemos el día 22 y tenemos un taller que nos cuenta costumbres espectaculares sobre las abejas, sobre la ballena azul, sobre otras especies con una costumbre que fliparemos. ¿Por qué? Porque es el Día de la Biodiversidad y hay que descubrir qué otras especies pues conviven con nosotros y nosotras y nos sorprenden a cada cosa que hacen. Luego, por último, tenemos el día 24, el Día de los Parques Naturales. Y no se nos podía ocurrir otro itinerario que el del Parque Natural de la Albufera. ¿Sabéis por qué? Porque es el parque más antiguo de la Comunidad Valenciana. Y justo este año, en 2011, hace 25 años que se declaró Parque Natural. Es un sitio espectacular, donde además podremos celebrar el resto de días que ya os hemos dicho. El del sol, porque ya estamos en primavera y hacen unos días estupendos para ir allí. El de las aves, porque como es un humedal, bueno, pues vamos a encontrar un montón de aves que viven vinculadas a ese entorno, a esa masa de agua. Y justamente por ser un humedal también es uno de los sitios donde más biodiversidad hay. Así que, bueno, yo creo que no nos los podemos perder, ese recorrido por la Albufera, ese taller de energías renovables, de aves y de biodiversidad. Un mes para disfrutar. Amigos, amigas, muchas gracias. Propuestas educativas por un mundo mejor.